Bueno, entonces comenzamos esta aventura de integración. Vamos con la P1A, que nos presenta esta integral, nos dice calcule la primitiva. Ya la P1 va a ser toda de calcular primitiva, y esta es la primera que nos piden. Y la pregunta del millón es, ¿cómo hago esta primitiva? O sea, ¿qué hago? Bueno, yo les conté, ¿cierto? Que esta intuición de decir, si hay algo que me molesta, entonces podemos hacer cambio de variable. Y en este caso como que nos molesta coseno, ¿cierto? Entonces nos gustaría quizás decir, ok, voy a etiquetar coseno de otra forma, voy a ponerle un nombre, voy a hacer un cambio de variable. Y entonces quizás podría quedar así, y entonces sería un polinomio y sería más sencillo de integrar, porque esto lo puedo escribir, ¿cierto? Como puedo hacer un Nikita Nipone, eh, ¿cierto? Y aquí lo separo en fracciones y me quedaría algo así. Y esto es una eh, integral de un logaritmo y como que sería muy directo, ¿cierto? Pero eso nos gustaría que ocurriera, pero si nosotros hacemos calculamos el diferencial total de este cambio de variable, la derivada del coseno es menos seno, ¿cierto? Vamos a asegurarnos. Sigo grabando. Ya, efectivamente es menos seno. Excelente. Uno puede confundirse. Efectivamente es menos seno. Y Y entonces no nos sirve de nada este cambio de variable, porque si bien ganamos que podemos renombrar coseno, no, el diferencial de esta sustitución nos hace que aquí aparezca si es que despejamos el de x, ¿cierto? Que aparezca esta expresión, que el inverso de seno no es cosecante, ¿cierto? Eh, y bueno, no podemos expresar cosecante en términos de coseno, a lo mejor sí, pero como que no está siendo obvio y en realidad el cambio de variable funciona solo cuando es muy directo, ya cuando como que hay que darse unas vueltas, es como, ok, ya, por ahí no va el cambio de variable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, en realidad nosotros tenemos que considerar un cambio de variable que está diseñado para este tipo de cosas. Ese cambio de variable, ya, lo voy a presentar acá en otro lugar, es el cambio de variable trigonométrico. eh, para polinomios racionales. Entonces, bueno, quizás muy grande esa letra. Cambio de variable trigonométrico para expresiones, es muy específico, expresiones racionales con, bueno, voy a poner que contengan seno, coseno, etcétera. ¿Ya? ¿Y cuál es este mágico cambio de variable? Es literalmente una pura cosa que hay que memorizarse, lamentablemente hay que memorizárselo. Y es esta cosita acá, que si yo tengo mi integral, ¿cierto? Un integrando ahí respecto a dx, ¿ya? Una variable, o vamos a ponerle z como para hacer énfasis en que es una expresión, ¿cierto? Que va a ser de la forma racional y van a ser unas funciones de seno de teta o coseno de teta. Ya, entiéndase que esa es la notación para llamar que el numerador es una función de seno de teta y el denominador también, y de coseno de teta a de teta, ¿cierto? Racionales, ¿ya? ¿Qué hacemos? El cambio de variable que hacemos es que le vamos a poner un nombre a una composición de la variable de integración, y ese nombre es, podemos hacer, voy a ponerle t, igual tangente de la mitad de teta. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque a alguien se le ocurrió y se dio cuenta que era muy útil para este tipo de expresiones. Y lo que voy a hacer a continuación es la deducción de por qué nos va a ser tan útil este cambio de variable. Y lo que permite es, sigo con el cuadro, permite expresar senos
y cosenos como polinomios, ¿ya? En verdad como polinomios, como fracciones de polinomios, ¿ok? Y eso nos permite hacer cálculos más sencillos como estas ideas que yo les decía antes de que si lo tenemos como un polinomio es más sencillo, ¿ya? Entonces, moraleja, si ustedes ven un cambio de variable, o sea, una integral con la forma eh, eh, fracción de cosenos y senos, y un cambio de variable no es obvio directamente, entonces su opción va a ser hacer el cambio de variable, nueva variable, igual tangente de la mitad de la variable actual, ¿ya? Y voy a hacer ahora la deducción de por qué esto nos va a ser útil y les recomiendo que se lo aprendan porque, bueno, a los resultados que vamos a llegar, lo voy a anotar, es que seno de teta se puede expresar como uno más eh, t al cuadrado, 2 de t. Recuerden que t es lo que llamamos nueva variable y teta sería la variable actual. Entonces ahí ustedes no se tienen que confundir de letra, tienen que usarla bien. Vamos a llegar a eso, vamos a llegar a que coseno se puede expresar como este polinomio de aquí y el diferencial total va a cumplir esta relación, ¿ya? Y esto es súper útil porque como les decía, nos está permitiendo transformar, expresar senos y cosenos como polinomios. Entonces, hay dos caminos. Se aprende la deducción o se aprende en esto. Yo en lo personal me aprendí la deducción porque me voy a acordar de esto. Quizá en algún momento me acuerdo de esto, pero pucha, creo que es mucho más valioso y aprender la deducción, que en realidad es bien entrete, entonces ahí voy a dejar una timestamp para que si se lo quieren saltar, se lo salten. Ya, pero yo espero que se queden aquí conmigo haciendo esto. Ya, entonces, ¿cómo vamos a llegar a esto? Bueno, observen, vamos a hacer la deducción. Entonces, primero quisiéramos obtener una relación para el diferencial total. Para hacer eso, quisiéramos, ¿cierto? Como vamos a despejar de teta, quisiéramos despejar eso. Entonces, vamos a hacerlo en colores. Vamos a hacer esto. Entonces, sabemos que t es igual a tangente de la mitad de la variable x. Entonces, yo puedo despejar porque, bueno, cuando uno hace un cambio de variable, uno asume que lo está definiendo de forma adecuada. Entonces, aquí nosotros estamos asumiendo que esto está en el dominio de tangente para que podamos hacer o sea, la función inversa, etcétera, etcétera. Ya, esas son cosas que sería bueno que justificaran, pero muy por encima, ¿ya? O sea, muy por encima. Ok, entonces esto nos queda así, y donde mi objetivo es poder expresar, dejar solita la variable nueva, digo, la variable antigua en un log. Esto para demostrar esta expresión. ¿Por qué? Porque yo quiero, en el fondo, quiero el de teta, quiero poder expresarlo en términos de mi nueva variable. Lo que siempre hacemos son los cambios de variable. Ya, perfecto. Entonces, vamos a calcular el diferencial total. Ahora lo cambié de lado, ¿ok? Em, ¿Se acuerdan que el diferencial total es derivar con respecto a la variable respectiva en cada lado? Y después anoto con respecto a qué variable derivé, ¿cierto? Entonces acá la derivada de teta con respecto a teta es 1, entonces 1 por y anoto con quién derivé. Y acá lo mismo, sería 2 porque la derivada es lineal, esa derivada del cotangente, eso es una derivada muy entrete, que es 1 más el cuadrado de la variable, eso dividiendo, y con respecto a quién derivé, de t, o sea, t. Entonces, ahí está esta primera expresión. Chori, ¿cierto? O sea, pudimos expresar nuestro diferencial en términos eh, de un polinomio. Ya. Ahora vamos a ver cómo podemos expresar este coseno en términos de polinomios, para que estas expresiones también queden así. Voy a usar otro color porque me gustan los colores. Vamos a hacerlo con algo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacerlo? Coseno, nosotros sabemos que coseno se escribe como, podemos escribirlo como, está esta relación del ángulo doble, ¿cierto? Donde coseno del ángulo doble es coseno cuadrado de
el ángulo normal, menos 1. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular coseno, puedo aquí usar coseno cuadrado de la mitad del ángulo, porque es la misma relación. Y esencialmente es lo mismo. Ah, en todo caso acá hay un 2. Ups. Ahí sí. Ya, esto es una identidad de intro al cálculo. ¿Ya? La clave está en acordarse de esto, ¿sí? Que yo creo que es algo mucho más recordable, por así decir, que esto. Bueno, si tenemos eso, que sigue que eh, nosotros, ¿cómo quisiéramos llegar a expresar coseno en términos de t, que es nuestra nueva variable? Bueno, tenemos que de algún modo, como t es tangente de algo, tenemos que de algún modo hacer aparecer una tangente, ¿ya? Entonces ahí vamos a trabajar esta expresión. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, coseno podríamos expresarlo, esto es nuestro pensamiento, ya, coseno se relaciona a secante, ¿cierto? Porque uno inverso secante es coseno, son las recíprocas. Pero secante también tiene una relación con tangente a través de la relación fundamental de cálculo, ¿cierto? Del círculo unitario. Entonces, por ahí va esa como relación. Entonces, notar que coseno al cuadrado es lo mismo que si yo escribo al revés, secante, el inverso de secante, ¿cierto? Porque secante es la recíproca de coseno. Pero ¿qué relación tiene secante con tangente? Lo que yo les decía, que yo francamente, siempre se me olvida, pero siempre me acuerdo que seno de algo al cuadrado más coseno al cuadrado de algo al cuadrado es igual a 1. Si quiero saber la relación para tangente, la construyo. ¿Cómo la construyo? Divido por seno al cuadrado en ambos lados. Bueno, voy a hacerlo genérico, como no le voy a poner nombre. Seno al cuadrado en ambos lados, así me genero la tangente, o sea, 1 más tangente al cuadrado de... ups, formé mal la tangente. Tangente es seno dividido en coseno. Ahora sí que sí. Dividimos por coseno porque queremos formarnos tangente. Entonces aquí queda tangente al cuadrado más 1 igual secante al cuadrado. Ahí sí. Entonces, como esta es una relación cierta, es una identidad trigonométrica que ustedes o pueden saberse esta o pueden saberse la fundamental y después la derivan. Entonces secante es efectivamente 1 más tangente de la cosa, secante cuadrado. Entonces, esto es 2 veces 1 más tangente al cuadrado de 1/2 de z, pero esto es maravilloso porque tangente de 1/2 de θ es t, y acá está 2 veces al cuadrado, entonces sería t cuadrado. Entonces esto es 1 más t cuadrado, y arriba 1 menos 1. ¿Ya? Entonces ahí está la expresión para el coseno. Y uno aquí lo puede amononar un poquito más, lo cual sería sumar estas fracciones. O sea, acá si yo amplifico esto para que me quede aquí, quedaría menos 1 menos t cuadrado, 1 más t cuadrado, y finalmente queda así. ¿Ya? Y ahí demostramos esta identidad. Entonces, con este cambio de variable, el coseno se puede escribir de esa forma. Y ahora vayamos con la expresión para el seno, que también, como podrán sospechar, se deriva a partir de una identidad trigonométrica em, bastante conocida, que yo la verdad la encuentro bastante bonita, que es la identidad de el seno del seno de un ángulo, el seno del ángulo doble. ¿Ya? En ambos casos tienen que acordarse del ángulo doble de la expresión. Entonces, vamos a hacerlo con de verde claro. Seno de el ángulo doble es 2 veces seno del ángulo coseno del ángulo. Entonces pero yo quiero una expresión para seno de teta. Entonces, en particular, seno de teta, ese es el ángulo doble, entonces aquí tiene que ir la mitad, ¿cierto? Abstracción. Acá es
la mitad. Coseno de 1/2 de... Ok, ¿y qué hemos logrado con esto? Bueno, lo que hemos logrado es que podemos expresar el seno de esta forma, donde nosotros conocemos una conocemos una forma para llegar a esta expresión, porque atención, todas estas desigualdades importan. Nosotros vimos no solo que coseno de teta se puede expresar así, sino más bien que 2 veces coseno al cuadrado de la mitad de teta menos 1 se escribe así. O sea, de aquí podemos extraer, ¿cierto? Si yo despejo esto, ya lo voy a hacer mirando como esto, con esto, significa que coseno al cuadrado de la mitad de teta es, ¿cierto? Sumo 1 y multiplico por 1/2, vale eso, ¿no? Voy a expresarlo un poco más, voy a sumar la fracción, se me van las 3 al cuadrado, arriba va a sumar 2, ya, dividido en 2 1, entonces queda 1 dividido en 1 más 3 al cuadrado. Ya, maravilloso. Pero, ¿qué más podemos decir? Nosotros podemos decir lo siguiente, estos son como pensamientos para llegar a esta expresión, donde recuerden que el objetivo siempre para deducir, la idea es expresar seno de teta o coseno de teta en términos de t. Entonces aquí para el seno no es tan obvio una expresión para llegar a tangente, que fue la técnica que usamos para el coseno, pero aquí podemos como bypasearnos eso. Entonces, vemos que coseno al cuadrado de eso tiene que valer esto, pero nosotros sabemos por identidad fundamental de intercálculo que, voy a usar otro como verde, sabemos que toda cosa al cuadrado, seno, o sea, todo coseno de algo al cuadrado más seno de algo al cuadrado tiene que ser 1. Entonces, si yo estoy viendo que coseno en particular, entonces eso es para todo R, ¿cierto? Entonces, en particular, esto es cierto para la mitad del ángulo. ¿Ven a dónde quiero llegar? Lo que quiero hacer es en el fondo como despejar seno de teta en este caso. Entonces, esto va a ser cierto si, solo si, en este caso, coseno vale eso. Entonces, necesariamente, ¿cuánto va a tener que valer seno al cuadrado de 1/2 de teta? Va a tener que valer t, po, ¿cierto? Porque, bueno, en verdad, t más 1 dividido en t cuadrado. Porque si vale eso, entonces ustedes lo ponen aquí, vale 1. Porque queda en el numerador 1 más t, perdón, t cuadrado arriba, y ahí dividido en 1 más t cuadrado abajo. Maravilloso. Entonces, esto es súper importante porque entonces, por una parte, vemos que la raíz de coseno al cuadrado eh, de 1/2 de teta va a ser la raíz de 1 más t cuadrado dividiendo, donde esto es simplemente coseno de 1/2 de teta, donde vamos implícitamente, ya vamos a asumir que 1/2 de teta es tal que coseno es positivo, porque en estricto rigor aquí esto tiene que salir con valor absoluto, pero asumamos que sale positivo, ¿ya? Para usar el cambio de variable. Y aquí no tienen que preocuparse por dónde está definida la variable porque es una primitiva sin límite, ¿ya? Y acá también. Entonces, ¿qué podemos decir de acá? Que seno de 1/2 de teta, todo eso al cuadrado, es la raíz de esto. Y si se fijan ya, estaríamos más o menos, no sé, esto es seno de 1/2 de teta. Estaríamos porque entonces hemos logrado expresar ambos como valores, ¿cierto? Acá el seno, como expresiones polinómicas, entonces esto es igual a 2 veces lo que vimos para seno por la raíz de
la expresión del coseno. Y aquí este denominador se repite, como está en raíz, entonces va a salir normal. La raíz de t va a ser t, ¿cierto? Estamos asumiendo, como les dije, aquí asumimos todo el rato que todo está bien definido para que no salga en valor absoluto y todas esas cosas. Entonces aquí literalmente queda lo que buscábamos, ¿ya? Y ahí queda demostrado, deducido este cambio de variable, súper útil. Y bueno, la deducción es un poco larga, pero es bastante útil. Entonces, ahora volvamos al ejercicio. Ya, y usemos este resultado ya. O no voy a volver a derivar el cambio de variable, sí, para eso lo vamos a usar este cambio de variable. ¿Qué nos va a permitir este cambio de variable? Que si se fijan siempre va a ser exactamente el mismo, por eso es importante que ustedes sean capaces de deducirlo. En realidad no sé si en un control les pedirían deducirlo o pueden usarlo directamente. Creo que quizás si yo lo uso en algún control, probablemente lo deduzca. Así que los digo. Bueno, en ese caso muy particular, me preguntan en la sala. ¿Ya? Bueno, pero vamos a usarlo para acá. Entonces, eh, entonces está la justificación, ¿cierto? Entonces, usando cambio de variable, nueva variable, le vamos a poner u, eh, igual tangente de la mitad de la variable actual. Entonces, obtenemos los valores que acabamos de obtener. Entonces, por una parte, el diferencial de mi variable antigua es aquí, ¿cierto? Uno más nueva variable 2 de u. Coseno de variable antigua es, lo dedujimos, uno menos cuadrado de la nueva variable, uno más cuadrado de la nueva variable. Y bueno, el seno da lo mismo ya, porque no, o sea, no va a estar metido acá. Entonces, em, vamos a usar eso. Bueno, le voy a poner un nombre a la integral para usarla acá. Entonces, la integral va a ser uno más, y ahora usamos esta expresión. Y acá de nuevo para el coseno. Y acá el diferencial, que vale esto. Ya, maravilloso. Sé que se ve un poco caótico, pero de a poco las cosas van a ir tomando un poco más de sentido. Entonces aquí podemos simplificar un par de cosas. Em, por ejemplo, acá voy a escribir, vamos a hacer unas cosas. Voy a sacar esta constante para afuera. Voy a multiplicar acá esta, o sea, voy como a juntar esta suma em, en una y después voy a aplicar como la regla de la orejita para las fracciones. Entonces acá voy a sacar el 2, voy a sumar aquí, más uno menos esto, y arriba queda igual porque bueno, ahí no le hice nada. Y acá está el diferencial, excelente, ya, se nos van esos y queda con un 2. ¿Lo sumé bien? Sí, ya. Y entonces, ¿qué va a quedar? Bueno, en todo caso, esto, si ya lo observan, esto se puede simplificar con este. Si no, también pueden hacer la regla de la orejita y les va a quedar dado vuelta y se les va a simplificar también con este. Así que esto es igual a 2 veces uno más u, uno menos u de u. Em, ¿Sí o no? Vamos a confirmar. Oye, estamos súper bien. Esto que hice acá es muy ilegal. Y mira, qué bueno que lo hice porque así ustedes quedan prevenidos de no hacer ese tipo de cosas, de que en verdad siempre vale la pena simplificarlo al máximo. La verdad es que yo soy de la gente que escribe 1000 páginas, pero quería simplificarlo un poco para que no quedara tan infinito, pero no importa. Voy a escribirlo todo, ya, a no cometer atrocidades como esa. Bueno, entonces, sumando, siendo ordenaditos, queda así. Ya, y ahora vamos a usar la famosa regla de la oreja, que simplemente es que lo de arriba, lo demás afuera.
queda multiplicado con lo de más por dentro, o usar simplemente la definición de multiplicación de división de fracciones, que es que el de arriba queda igual y la fracción de abajo se da vuelta por esta tasa que queda del diferencial y se nos simplifican los dos, se nos simplifica este con este y nos queda finalmente esta integral de acá. ¿Y cómo podríamos resolver esta integral de aquí? Ideas, ideas. Bueno, una buena forma, yo les había comentado en el auxiliar pasado, que a veces conviene visualizar las fracciones cuando tienen un denominador similar. O sea, cuando en el numerador podemos encontrar términos del denominador, muy probablemente nos va a convenir intentar escribir el numerador como el factor del denominador para poder simplificarlo. Me explico. Por ejemplo, uno menos u es lo mismo que, por ejemplo, quiero hacer aparecer uno más u cuadrado. ¿Ya? Eso significa que le sumé 2, ¿cierto? Sumé 2u. Tengo que quitar 2u. em, eso. Eso es todo. Y, a ver, sí. Si se fijan, esto no apaña tanto porque no estamos logrando cómo simplificarlo, porque si cuando separemos la fracción queda como, no queda algo directo a integrar. La idea de esto es siempre hacer que nos queden cosas más sencillas. Y ya sabemos que las cosas sencillas de integrar son las cosas que quedan de la forma arriba, la derivada de lo que está abajo. Y en este caso no le estamos pudiendo bajar el grado al polinomio, entonces hay que buscar otra forma de lograr encontrar una script. En el numerador quiero encontrar, voy a escribirlo, quisiera encontrar en términos del numerador un factor del denominador. Entonces pensemos, bueno, para que, para simplificar la integración, ¿ya? Pensemos de qué otra forma podemos escribir el numerador para que parezca el denominador. Otra forma sería, por ejemplo, multiplicar por menos u, ¿cierto? Puedo multiplicar por, o sea, por menos uno, quiero decir. Eh, en el fondo, factorizar ese menos, entonces me quedaría menos uno más u cuadrado. Entonces, como, ya, se parece, vamos bien. Pero yo quiero que me aparezca un más uno. Entonces, yo quisiera que este menos uno sea un más uno. Para hacer eso tengo que sumarle 2, ¿sí? Porque eh, 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 tengo que sumarle 2. Miren, si le sumamos 2 y aquí, si le sumamos 2 tenemos que lograr que todos los elementos como que sean números, que no sean algebraicos, den uno. Entonces, ahí cuando uno va balanceando, se da cuenta que en verdad esto uno lo puede escribir de la siguiente forma, donde la clave está como factorizar ese signo menos. Entonces, lo otro que uno puede pensar, esto es como un tanteo, ¿ya? ¿De qué otra forma podemos escribir uno? Podemos escribirlo como 2 menos uno, ¿cierto? Entonces, si lo escribo como 2 menos uno, aquí está el menos uno, acá está el 2 sumado da uno, es la misma expresión, básicamente, pero la logramos reescribir de una forma conveniente, porque entonces queda así, y esta integral es muy fácil porque es la primitiva de uno, y acá queda así. Y esa integral también es fácil porque es conocida, ¿cierto? Es arco tangente de u. Entonces, acá, bueno, esto va a ser de u más esta. Y ahora en la otra línea voy a escribir el resultado final.
que haría menos más 2 veces arco tangente de U, y nunca se les olvide la constante, constante R, y también nunca se les olvide, si hiciera un cambio de variable, utilizar el cambio de variable, devolverse. Entonces, U valía tangente de 1/2 de X. Entonces acá ponemos tangente de 1/2 de la variable actual antigua, más 2 veces arco tangente de tangente es identidad, así que quedaría 1/2 de X, más la constante, y esos dos se simplifican y simplemente la respuesta va a ser esta de acá. Entonces, claro, el ejercicio queda un poquito largo, pero porque incluye esta deducción que es muy útil. Em, y porque aquí igual es importante que ustedes como que cachen cómo es el proceso más o menos de tantear, cómo reescribir los numeradores de forma conveniente. A veces es muy difícil hacer esto al ojo, entonces uno hace fracciones parciales, ¿cierto? Pero a veces, como les digo, cuando tienen como cosas parecidas al denominador, suele, la intuición dice como, sí, yo probablemente pueda ser capaz de poder capturar un factor del denominador en términos del numerador para poder separar los términos en fracciones distintas y que me queden integrales más fáciles. Así que eso fue la P1 potente. Nos vemos en la siguiente.